Bien es cierto que Elías ha de venir para reordenar todas las cosas, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, en su verso 10 al 13. Los discípulos le preguntaron, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Contestó Jesús. Bien es cierto que Elías ha de venir para reordenar todas las cosas. Pero créanme, ya vino Elías y no lo reconocieron, sino que lo trataron como se les antojó. Y así también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos comprendieron que Jesús se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor y no endurezcan su corazón. Hebreos capítulo 3, verso 7. Hola, ¿qué tal, querida familia? Queridos hermanos, queridos amigos en la fe, sean bienvenidos una vez más a este compartir de la palabra del Señor. Estamos en este día maravilloso, estamos nuevamente para poder meditar y compartir la palabra del Señor. Damos la cordial bienvenida a todos los que han llegado a este canal, a todos los que se han suscrito. Este es un canal católico, un canal de evangelización, por lo tanto, reciban un cordial saludo, un abrazo espiritual a la distancia. Y pues hoy la palabra del Señor nos hace esa invitación a prepararnos, a acercarnos a Dios, para que cuando el Señor venga por cada uno de nosotros, pues nos encuentre preparados. Saludamos a nuestra hermana Stephanie Ortiz para poder animarlo en la fe, animarlo en la oración, para acercarnos más a Dios a través de la oración, a través de la palabra, y decirle que estamos pidiendo a Dios, al Señor, por todo lo que su buen corazón desee. Pedimos a Dios, no nos cansaremos, no nos quedaremos, seguiremos, insistamos pidiendo al Señor. ¿Sí? Porque la conversión es un proceso en la vida, un proceso, pero nosotros no debemos de retroceder, no debemos de quedarnos, sino seguir, confiar en el Señor que Él todo lo puede. Así pues que hoy el Evangelio nos enseña de la grandeza del profeta Elías, al igual que la grandeza del profeta Juan el Bautista. Y eso vamos a ver, sí, los prodigios del profeta Elías, que con su palabra le dijo al cielo que no lloviera y no llovió durante 3 años y medio. Que con su palabra le dijo al cielo que cayera fuego y así fue. Y eso es lo que hoy el Señor viene a darnos a conocer a nosotros, que todos aquellos que confiamos en Él, ¿sí? A través de Él nosotros haremos grandes cosas. Elías era un profeta enviado por Dios y obediente a la palabra de Dios, al igual que Juan el Bautista. Juan el Bautista fue enviado para prepararle el camino al Señor. Y por eso cuando Juan el Bautista le predicó al rey, fíjese, le dijo en su predicación que él estaba viviendo en adulterio y no le gustó. ¿Qué pasó? Lo hicieron callar, lo decapitaron. Y es por eso que el Evangelio nos enseña que todo árbol bueno, ese árbol lleva más palo. Aquel árbol que da buenos frutos, sabrosos, hermosos frutos, ese árbol lleva más palo. Lo mismo es el profeta, lo mismo es el sacerdote, es el obispo, el catequista, el predicador, lo mismo. Aquel predicador, aquel sacerdote, aquel obispo que predica la palabra, es aquel que lo hacen callar. ¿A cuántos sacerdotes no han callado? ¿A cuántos obispos no han hecho callar? ¿Cuántos catequistas no han hecho callar? Pero así como callan uno, así vienen más. Callaron a el profeta Elías, vino Juan el Bautista. Hicieron callar al profeta Juan el Bautista,
vino Jesucristo. Hicieron callar a Jesucristo, viene la iglesia, vienen los discípulos. Y hasta hoy la iglesia está. Y así es que cuando el profeta es aquel que viene hablando en el nombre de Dios. ¿Sí? Cuando un profeta es bueno, predica a la conversión, predica sobre el pecado. ¿Sí? Cuando es buen profeta, buen predicador, es cuando más palo llevan, es cuando más lo hacen callar. Y eso, ni qué dudar de eso. Estamos dispuestos, estamos decididos, estamos en las manos del Señor y por lo tanto tenemos que hacer lo que el Señor dice. Y es por eso en el libro de la sabiduría, en el libro de Sirácida en su capítulo 48, en el verso 1, al siguiente nos dice, nos enseña sobre el profeta de fuego, el profeta Elías. Oiga, luego apareció como un fuego el profeta Elías, cuyas palabras quemaban como una antorcha, hizo que cayera sobre ellos el hambre. Su amor lleno de celo los redujo casi a la nada. Una palabra del Señor y el cielo retenía la lluvia 3 veces, además dejó caer el rayo. Fíjese. El profeta de fuego es aquel profeta que no tuvo miedo de anunciar, de decirle a la gente que él venía de parte de Dios y por eso los prodigios que hizo son maravillosos. Somos invitados a leer el libro del profeta Elías. Allí nos encontraremos con una riqueza de la enseñanza cuando él le dijo al cielo, a la tierra, no más agua durante 3 años y medio, no llovió. Y cuando oró nuevamente, las lluvias volvieron a caer. Le dijo al cielo que cayera fuego del cielo y así fue, cayó. Un profeta obediente, temeroso ante Dios. Por eso vemos la grandeza del profeta Elías igual que la grandeza de Juan el Bautista. Un predicador que llevó la enseñanza, vino esa voz que grita en el desierto, preparen el camino del Señor. Y cuando hoy nos enseña las Sagradas Escrituras de prepararnos en el tiempo de Adviento, un tiempo de preparación, un tiempo de acercarnos a Dios, que dice mucha gente, dice, yo no tengo necesidad de prepararme, de convertirme. ¿Por qué si soy bueno? No soy ladrón, no mato, no robo, no vivo en el adulterio, no tengo varias mujeres. ¿De qué me voy a convertir? Dicen. Claro que sí debe de convertirse. Y el profeta, el predicador, debe de denunciar el pecado. Y es por eso, fíjese, que en el verso 9 dice, después fuiste arrebatado en un torbellino de fuego, en un carro con caballos de fuego. Está escrito que volverás un día para apaciguar la cólera, lista para estallar, para que los padres se reconcilien con los hijos y para establecer las tribus de Jacob. Lo mismo que hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista vino a abrir el camino al Señor, a reconciliar con padres y hijos, ¿sí? A traerlos a la reconciliación. Pero, ¿qué pasa si el profeta no lo hace? ¿Qué pasa? ¿Qué dicen ustedes? El trabajo del profeta es denunciar el pecado, que es necesario convertirnos, arrepentirnos y volver a Dios. Ese es el mensaje de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios. Porque si vemos un poco la lista de pecados, el hombre y la mujer dice que no tienen nada de qué convertirse. Pero en 1 Corintios capítulo 6, verso 18 dice que la fornicación es un pecado. Los que viven sin el matrimonio es un pecado, porque su cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo, dice.
Porque en Hebreos capítulo 3, en su verso 4, dice que Dios castigará a los licenciosos, a los adúlteros y a los fornicarios. Porque en Santiago capítulo 5, verso 19 dice que es pecado salirse de la única y verdadera iglesia de Jesucristo. Que eso es andar extraviado, andar lejos, dice Santiago 5:19. Cuando en Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 dice que los injustos no heredarán la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Cuando en Efesios capítulo 5, verso 25 dice que los borrachos, los chismosos, los mentirosos, los comodones, los ladrones, no heredarán la vida eterna. Hay una lista de pecados. Efesios 5, 25. Por lo tanto, no entrarán al reino de los cielos. Cuando en Gálatas 5, 19 dice, es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Si es fácil, ¿por qué el hombre y la mujer viven todavía en la fornicación? ¿Cuántos años? 30, 40, 50 años de estar unidos y no quieren casarse. ¿Cuántos años más esperan para preparar su vida? Ese es el tiempo que hoy la iglesia anuncia, el tiempo de Adviento. Cuando en 1 de Timoteo capítulo 1, verso 8 dice, la ley es para los rebeldes y menciona una lista de pecados. En Colosenses 3, 5 dice, hagan morir todo lo que es pecado, lo que es terrenal, dice. Cuando en Efesios 4, 25 dice, por eso ya no más mentiras. Y es una lista de pecados. Pero cuando llega ese mensaje, dice la gente, yo no tengo de qué convertirme. Y oiga, ese es el trabajo del profeta. Esa es la misión, la tarea del profeta. Y eso lo dice el profeta Isaías. Si ustedes como predicadores no le enseñan a la comunidad, al pueblo, que vivir en eso es pecado, oiga qué dice el profeta Isaías, capítulo 56 en su verso 10. Esos cuidadores están todos ciegos, no saben nada. Son todos como perros mudos que no pueden ladrar. Cuando nosotros no enseñamos de todo eso que hemos hablado, que es vivir en el pecado y que necesitamos de prepararnos, somos como perros mudos incapaces de ladrar. En sus lechos no hacen más que dormir y soñar. Y por eso, hoy la palabra de Dios, la iglesia, pide que haya más profetas, más predicadores como Juan el Bautista y como el profeta de fuego, el profeta Elías. Quiere predicadores valientes que prediquen, anuncien la buena noticia de preparación y que denuncien el pecado. Fíjese bien, y es por eso que la palabra del Señor nos enseña que si no predicamos, nos parecemos a perros mudos, incapaces de ladrar. Por eso en Segunda de Reyes, en su capítulo 1, verso 15, nos encontramos con los prodigios del profeta Isaías. Segunda de Reyes, capítulo 1 y verso 15. Dice entonces el ángel de Yahvé dijo a Elías, baja con él, pues nada tienes que temer de su parte. Se le fue anunciada al profeta Elías a predicarle al rey, y con la palabra del profeta se cumplió lo que se tenía que hacer. Oiga, se levantó pues y bajó con ellos hasta donde estaba el rey. Le dijo a este, esto dice Yahvé, debido a que enviaste mensajero para consultar a Baal-zebub, el dios de Ecrón, no te levantarás más de la cama donde estás acostado, sino que morirás. Ya está decidido. Dice, efectivamente murió Ocasías conforme a la palabra de Yahvé que había sido transmitida a Elías. Lo que el profeta decía se tenía que cumplir, y por eso nos encontramos con la enseñanza, los prodigios de Elías. Dice, por eso es de que en Primera de Reyes, capítulo 17, en su verso 1, vemos los prodigios del profeta. Dice así, Elías, que era de Tisbe, de Galaad, fue a decir a Ahab,
tan cierto como que vive Yahvé, Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá más años, ni rocío, ni lluvia, a menos de que lo ordene. El profeta dice, anuncia que lo que él dice es lo que se cumplirá. En Primera de Reyes, capítulo 17, que no habrá más, dice, habrá en estos años ni rocío ni lluvia, a menos que yo lo ordene. Y eso lo dice Santiago. Santiago lo dice en su capítulo 5, verso 17, que todo lo que dice el profeta se cumplió. Mire, Santiago 5, 17 dice de esta manera. Vamos a Santiago 5, 17, dice, Elías era hombre inmortal como nosotros, pero cuando rogó insistentemente para que no lloviese en el país, no llovió durante 3 años y medio. Después oró de nuevo, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo frutos. Santiago dice que lo que el profeta dijo, así se cumplió. Durante 3 años y medio no llovió en el país. Después oró nuevamente, entonces las lluvias se vinieron. Santiago dice que se cumplió lo dicho por el profeta. Entonces, y es así como también Juan el Bautista. Por eso es comparado Juan el Bautista con el profeta de fuego, el profeta Elías. Sí, eran profetas grandes ante la presencia de Dios. Dice, nadie se compara al profeta, nadie se compara con ellos. Hasta fueron capaces de callarlos. Y eso es lo que hoy pasa en nuestro tiempo. Han hecho callar a muchos, pero la iglesia sigue y seguirá anunciando. Por eso, en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 5, dice que cuando trabajas para Dios, Él se encargará de ti. Primera de Reyes, capítulo 17, en su verso 5, dice así. Primera de Reyes, verso 5. Salió pues Elías e hizo lo que Yahvé le había dicho. Fue a instalarse en el torrente de Kerif, al este del Jordán, y los cuervos le traían pan en la mañana y carne en la tarde, porque el Señor estaba con él. Y por eso todo aquel profeta que predica con valentía, que denuncia las injusticias, que denuncia el pecado, Dios no lo dejará solo. Y por eso lo mismo dice en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 22. Dice que cuando Elías se enfrentó a 400 personas, dice que Dios no lo abandonó. Elías pidió que descendiera fuego del cielo y así pasó. Dice en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 22. Y por eso San Mateo, fíjese bien, vamos a ver lo que hizo Juan el Bautista. San Mateo en su capítulo 14, San Mateo capítulo 14, verso 1 en adelante. ¿Cuál fue el pecado de Juan el Bautista por el cual fue decapitado, por el cual lo hicieron callar? Vamos a ver qué dice. Por aquel tiempo, la fama de Jesús había llegado hasta el virrey Herodes, y dijo a sus servidores, este es Juan Bautista. Juan ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él poderes milagrosos. En efecto, Herodes había ordenado detener a Juan, lo había hecho encadenar y encerrar en la cárcel a causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo. Porque Juan le decía, la ley no te permite tenerla como esposa. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo de la gente que consideraba a Juan como un profeta. En eso llegó el cumpleaños de Herodías. La hija de Herodías salió a bailar en medio de los invitados y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle todo
lo que le pidiera. La joven, a instigación de su madre, le respondió: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey se sintió muy molesto porque se había comprometido bajo juramento. En presencia de los invitados aceptó entregársela y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, quien a su vez se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan a recoger su cuerpo y lo enterraron y fueron a dar la noticia a Jesús. Entonces Juan le predicó al rey y le dijo que a él no le convenía tener a Herodías como su mujer, que estaba viviendo en el adulterio, en el pecado. Cuando Juan le predicó, lo hicieron callar, lo enviaron a decapitar. Así fue como Juan el Bautista entregó su vida, ¿sí? Y eso que Jesús, que el Señor había enviado a poder, sí, a preparar el camino del Señor. Y lo dice Lucas capítulo 3. Vamos a San Lucas capítulo 3 en su verso 4. La voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. San Lucas capítulo 3 en su verso 4 nos dice así, lo que dice el profeta Elías, ¿sí? Lucas capítulo 3 verso 4 dice así, de esta manera: esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Esto ya estaba escrito, dice, en el libro del profeta Isaías: oigan ese grito en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Las quebradas serán rellenadas y los montes y cerros allanados. Lo torcido será enderezado y serán suavizadas las asperezas de los caminos. Todo mortal entonces verá la salvación de Dios. Todo mortal entonces verá la salvación de Dios. Juan fue aquella voz en el desierto, aquella voz que gritaba: preparen el camino, prepárense porque están viviendo en pecado. Es necesario prepararnos, es necesario volver, regresar al Señor, para que cuando el Señor venga, nos encuentre preparados con los sacramentos y para decirle al Señor: aquí estoy, Señor. Es la invitación que la iglesia hace en este tiempo de Adviento, tiempo de preparación, tiempo de reconciliación, tiempo de regresar, de volver al Señor. Pero muchos dicen que no tienen nada de qué convertirse, que todo lo están haciendo bien. Pero cuando el Señor venga, ¿qué será de nosotros el día en que nos encuentre? ¿Qué será? Por eso el Señor nos hace esa invitación y el Señor lo dice en Lucas 1:17. En Lucas 1:17 nos dice el Señor de esta manera. Dice, Él mismo abrirá el camino al Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías. Reconciliará a padres e hijos y llevará a los rebeldes a la sabiduría de los buenos. De este modo preparará al Señor un pueblo bien dispuesto. De ese modo preparará al Señor un pueblo bien dispuesto, dice. Y es por eso, fíjese bien, que se necesitan profetas, se necesitan sacerdotes, obispos, catequistas, misioneros. Se necesitan profetas como Elías, como Juan Bautista, como Jesucristo, que no tengan miedo para denunciar el pecado. Que no hay que tener miedo para poder denunciar e invitar a la conversión. Es lo que hoy nosotros hacemos a través de este canal. Ayúdenos a ayudar.
que con la ayuda de usted podemos ayudar a muchas personas, aquellas personas que lo necesitan, aquellas personas que tienen hambre y sed, no solamente del alimento material, sino que también hambre y sed de la palabra del Señor. Dios quiere que todos lleguemos a la salvación. Dios no quiere que nadie se condene, que nadie se pierda. Dios quiere que todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. La palabra del Señor dice, no tengas miedo. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos ese temor, tenemos ese miedo a prepararnos, el qué dirán los demás. No, el Señor hoy te invita, una invitación gratuita que no debes de pagar para poder prepararte. No se paga. Porque hoy el Señor a través de su palabra hace llegar esta invitación a tu corazón, a donde estés. Sí, muchas personas viven en el libertinaje. Muchas personas en estas fiestas de Navidad se están preparando. Claro que sí. Pero se están preparando económicamente para celebrar, para compartir con sus amigos, con sus vecinos, con sus familiares. Pero, ¿qué van a compartir? Lo que el mundo enseña, lo que el mundo presenta, la oferta que el mundo da cada día a la humanidad, al mundo. Los vicios, las borracheras, el alcoholismo, la destrucción del ser humano. Mucha gente se está preparando para eso. Pero de la palabra del Señor, nadie quiere prepararse. Y yo agradezco a todos aquellos hermanos, amigos en la fe, que están llegando a este canal. Este es un canal de evangelización por el cual nosotros cada día estamos llevando la meditación de la palabra del Señor. ¿Qué quiere el Señor que hagamos? ¿Qué quiere el Señor que nosotros hagamos en esta vida? Que necesitamos volver, necesitamos prepararnos, necesitamos aprender, formarnos, capacitarnos para enseñar a nuestros hijos. ¿Por qué hoy los jóvenes hacen lo que quieren hacer? Ya no obedecen, ya no hay respeto. ¿Por qué su compañero de hogar hace lo que quiere hacer? Es celoso, es rebelde, es contestón, no respeta. Pero ¿qué pasa cuando muy se conocieron? ¿Qué pasa? Le promete las estrellas, le promete el cielo, le promete muchas cosas. Pero hoy que viven juntos, cada quien por su lado. Es triste y lamentable. ¿Por qué? Porque el mundo cada día trata de sacar a Dios del corazón y de la mente del ser humano. ¿Y qué están haciendo los profetas? Callados, acostados, dormidos como perros mudos, incapaces de ladrar. Esta invitación es para todos aquellos que tienen la oportunidad de escuchar, sacerdotes, obispos, catequistas, quienes sean, predicadores de la palabra. Tenemos un compromiso. Padres de familia, papá y mamá, tienen un compromiso, una responsabilidad de sentarse y decir a la familia, a los hijos, se acerca este gran acontecimiento. Se acerca este gran acontecimiento que la iglesia celebra el nacimiento. Recuerde que la iglesia no celebra una fecha. La iglesia no dice, la Biblia no dice que Jesús nació el 24 al 25, no. La iglesia y las Sagradas Escrituras nos enseñan de aquel gran acontecimiento que todo un Dios vino a nacer en este mundo para rescatarnos del pecado. Ese es el gran acontecimiento, que todo un sol vino a brillar en la oscuridad. Y es por eso, si Dios permite, estaremos compartiendo ese tema muy importante sobre la Navidad, sobre el nacimiento de Jesucristo, si Dios así lo permite. Pero hoy el Señor hace esa invitación a todos los profetas, a papá y a mamá en la casa, de sentarse, de platicar con los hijos. Porque hoy el mundo
anda perdiendo a muchos jóvenes, anda destruyendo. Y no, ¿por qué no decir adultos? ¿Por qué no decir esposo o esposa o su compañero de hogar? Ya no quiere escuchar la palabra del Señor. Ya no. Dice que no tiene nada de qué convertirse porque no tiene pecado. Pero ahí dimos una lista de citas para que puedan buscarlo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir 1 Corintios 6:18, Hebreos 13:4, Santiago 5:19 y en fin, toda esa lista? Que dimos que sí tenemos esa invitación y tenemos de qué convertirnos. Porque vivimos en los placeres de la carne. Y todo borracho, todo adúltero, ¿sí? Todo ladrón, todo aquel que vive en el pecado, no llegará a la vida eterna. Que Dios los bendiga y que Dios les conceda todo lo que su buen corazón desee. Estaremos para el día de mañana, si el Señor así lo permite. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.